Hola amigas, amigos, bienvenidos a Sin Acritud en Telebahía. La mentira forma parte del ser humano hasta el tuétano. ¿Quién no ha mentido alguna vez? Ni el santo más santo elevado a los altares al segundo después de su muerte se libró de soltar alguna mentira o alguna mentirijilla. La mentira es importante, fíjese lo que les estoy diciendo y seguro que van a estar de acuerdo conmigo. En principio no se debe mentir, estamos en una audiencia adulta y ustedes me van a entender, no se debe mentir, pero yo no sé lo que sería de la raza humana sin ocultar de vez en cuando la verdad. No es bueno ocultar la verdad, se lo está diciendo un periodista, pero a veces es necesario. ¿Y qué pasa cuando se enfrentan intereses? Cuando alguien cree que debe ocultar la verdad y hay alguien enfrente que cree que no debe hacerlo. ¿Cómo nos podemos meter dentro, en el cerebro, en el pensar, en el sentir de una persona para saber si está mintiendo? Hablo de mentiras, pero también hablo de intenciones encontradas dentro de la propia persona. ¿Cómo detectar esas mentiras? Bueno, los seres humanos nos comunicamos de muchas formas y no solo por la palabra. Si ustedes cierran los ojos ahora mismo, podrán escuchar mi voz, pero se perderían parte de lo que estoy emitiendo ahora mismo. Si hubiese querido, hubiese podido, mientras estaba hablando, lanzar más mensajes. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal que nos puede ayudar a detectar mentiras, que nos puede ayudar a completar el mensaje, a saber qué estaba diciendo una persona exactamente o qué quería decir, o qué estaba ocultando, que es a lo que íbamos. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lenguaje no verbal, vamos a hablar de comunicación no verbal con un experto en todo ello como es don Ignacio Pérez. Don Ignacio, buenas noches, bienvenido a Sin Acritud. Bien hallado, don Francisco. Podemos hablar de muchas cosas en cuanto a la comunicación no verbal, aplicaciones jurídicas, el Congreso que están preparando ya, cada vez falta menos en Madrid, la mentira, lo que no es mentira. ¿De dónde viene esto? De intentar saber qué dice, qué piensa la gente, además de lo que, no qué dice, sino qué piensa la gente además de lo que dice. Es muy buena la pregunta, Francisco, porque en realidad, antes de la aparición del lenguaje verbal, ya como especie, como otras muchas especies, desarrollamos la comunicación no verbal. Antes de la comunicación verbal existía un amplio espectro de comportamientos no verbales que nos permitieron cumplir las tres funciones de las propias emociones. El comportamiento no verbal y la emoción van unidos directamente. Y directamente unidos. No hay comportamiento no verbal si no hay emoción. Y la emoción es, según algunos antropólogos y algunos científicos, lo que nos hizo evolucionar desde ese cerebro reptiliano que aún conservamos a un cerebro mamífero. Va mucho más allá. Todo el mundo entendemos que hoy en día pues somos capaces de demostrar científicamente cómo determinados mamíferos muy próximos a nosotros, primates, tienen comportamientos y comunicación no verbal y sin embargo no emplean la sintaxis y la estructura lingüística para comunicarse. O sea que ese sería el escenario humano antes del desarrollo del lenguaje oral. Claro, lo que pasa es que la humanidad con la comunicación verbal dio un salto cuantitativo enorme y cualitativo, y entonces nuestra ciencia se ha basado en el estudio, en el desarrollo de esto. Dejamos un poquito abandonado ese comportamiento no verbal. Hubo un caso, el de Phineas Cage, fue posiblemente el primer caso que sorprendió al mundo científico. Este era un trabajador de la obra del ferrocarril en Estados Unidos, era un hombre, un padre de familia normal, un individuo normal. En un accidente que en condiciones normales hubiera acabado con la vida de cualquier persona, casualmente este hombre no murió. El accidente, hubo una explosión y una barra de hierro le atravesó, entró por debajo de la mandíbula y le atravesó parte del cerebro. Y lo que ocurrió es que este hombre no solamente no murió, sino que además fue capaz de sobrevivir y reponerse. Pero todo lo que había sido aquel hombre desapareció y pasó de ser una persona huraña, arisca, violenta. ¿Por qué había cambiado tanto el carácter de esta persona? Entonces se empezó a buscar una explicación
científica que demostrase cómo las emociones y el comportamiento no verbal podía tener alguna relación con áreas del cerebro. Pensemos que, por así decirlo, el que dio el verdadero salto fue Darwin. Darwin, a través de la publicación en 1872 de la obra Las emociones, la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, abrió un camino que hoy todavía se está recorriendo, ¿no? Con uno de los, o retomó esa continuidad de Darwin, Ekman, uno de los científicos reconocidos como de los 100 más importantes del siglo XX, como ha sido Ekman. Vale, entonces queda claro ese antecedente. Controlamos mucho menos la comunicación que no es verbal, la controlamos menos, está más directamente conectada con nuestra emoción y por eso nos pueden escapar cosas. Claro, de hecho, aprendemos a comportarnos o intentamos controlar nuestra forma de comunicarnos, pero nos cuesta mucho más. De hecho, no enseñamos a controlar nuestras emociones o cómo las transmitimos. Y luego hay áreas que son muy importantes del cuerpo que no podemos controlar y que expresan la emoción que en verdad estamos sintiendo. Por ejemplo, la sonrisa es algo que solemos identificar rápidamente, sin ningún tipo de estudio, como una sonrisa falsa, que solemos decir incluso sonrisa social, de una sonrisa verdadera. Pero si le preguntamos por cierto, esto también se investigó, fue prácticamente coetáneo a Darwin, Duchenne lo que hacía era inducir expresiones faciales con corrientes eléctricas en áreas musculares de la cara. Entonces inducía la expresión facial. Y la sonrisa Duchenne, la verdadera sonrisa, no la tenemos en los labios, la tenemos en los ojos. Cuando una persona se ríe, y realmente se ríe, su emoción la está transmitiendo a través de los ojos, no de la boca. Como tantas cosas, supongo, sí, ¿no? Los ojos, sí. el espejo del alma. Sí. Es muy compleja. Yo tuve una oportunidad de acercarme, siquiera tangencialmente y muy superficialmente, a esta ciencia o a esta subciencia del análisis del comportamiento no verbal hace unas semanas, cuando estuvimos viendo ese análisis de un político imputado y bueno, estuvimos viendo, Ignacio analizó las respuestas de ese político, si podía responder a verdad o a mentira lo que estaba diciendo. ¿En qué se fijan? Es decir, esas normas, esas facciones, ¿cómo podemos explicar a la gente de cuando los expertos en comunicación no verbal cogen un vídeo, ven lo que está diciendo una persona, en qué se fijan, en qué os fijáis exactamente para decir, aquí está diciendo verdad, aquí mentira? Es muy complejo porque quiere decir que no, y eso lo he visto yo, no hay que fijarse solo en cómo abre y cierra los ojos, si empieza a mover la boca antes de que salga el sonido, las manos, los gestos de la cabeza, todo, pero ¿cómo lo podemos...? Es muy importante tener en cuenta una cosa. Internet y las series de televisión nos han hecho mucho daño, muchísimo daño, porque no existe la nariz de Pinocho. Nosotros llamamos nariz de Pinocho a esta pretensión que, bueno, pues a veces nos encontramos, ¿no?, en medios de comunicación, en las series televisivas, en las que si una persona levanta una ceja o mira hacia arriba a la izquierda, se lo está inventando. Esto es algo que podemos ver constantemente. Si ponemos programación neurolingüística o detección de mentira, ponemos en Google y automáticamente verás como alguien dice, si mira hacia arriba a la izquierda, se recrea. Trucos mágicos, ¿no? Trucos mágicos, esto es infalible, se ha hecho esto, ha mentido y... De hecho hay distintas áreas a la hora de detectar la mentira que hay que contrastar, y nunca podemos definir que una persona está diciendo la mentira si no podemos tener más de un criterio distinto. Es decir, no vale solamente la expresión facial, sino hay que contrastar con la dilatación pupilar, por ejemplo, con aspectos que puedan tener con la propia fisionomía del propio individuo. Una persona, por ejemplo, te voy a poner un caso muy curioso, Ekman determina que la única expresión asimétrica es la de desprecio, ¿no? Cuando alguien hace una sonrisa o hay una expresión asimétrica, y resulta que tenemos personas en televisión que ellos, su propia fisionomía, son asimétricas, totalmente simétricas. Es decir, cuando habla, pues bueno, pues por sus características físicas, le va más la comisura de un labio que otro y no nos están despreciando, ¿no? Entonces, tenemos que huir del disparo rápido contra eso, es una mentira. Luego, además, para que una persona mienta, tiene que saber que está mintiendo, porque esto es otra cosa muy curiosa. Podemos saber todos los demás
que lo que él dice no es cierto. Pero si él cree que lo que dice es cierto, no está su mintiendo. expresión no es de mentira. Es decir, él va a expresar lo que realmente la emoción que siente. Sí que suele haber, otro de los puntos en los que nos tenemos que fijar es la concordancia entre el contexto, el lenguaje verbal o la verbalización y su expresión. Tiene que haber una congruencia. Hay algún vídeo por ahí muy curioso de algún político en el que ante preguntas delicadas su expresión su gesto es de negación, mientras que su expresión verbal es de afirmación. Y aquí, bueno, pues tenemos una cosa clara, el esfuerzo cognitivo que tenemos que emplear para buscar una respuesta va a ser bastante más largo en tiempo que la emoción que tiene una vía corta desde la amígdala y que va a hacer un gesto, nos va a llevar a un gesto muy rápido. Es decir, de alguna hace falta forma, un protocolo. Si lo he entendido, por ejemplo, en esa parte concreta, y huyendo de esos trucos mágicos, de esa nariz de Pinocho que no existe, si se le está preguntando a una persona, uno de los, si lo he entendido bien, uno de los factores para saber si ha mentido, uno, que no el mágico, el definitivo y demás, uno sería el tiempo de respuesta. Es decir, la respuesta rápida requiere, eso es, que va directamente a la amígdala, al hipotálamo, a lo más profundo de decir esto, ¿no? Claro. ¿Es usted no sé qué? Sí, no, no. Que una respuesta mentirosa que pasa necesariamente por el cerebro porque el mentiroso calcula. Tiene que procesar, preparar. E incluso, supongo, pensar si le conviene mentir en ese momento. Claro. Y esos son segundos o microsegundos que se notan. Claro, sí. Claro, pero por eso es tan importante establecer una línea de base de un individuo. Porque si un individuo normalmente, por su perfil reflexivo, por su personalidad, sus características de comunicación, desde que le formula la pregunta, la que fuese, hasta que responde, tarda un tiempo, no podemos establecer... ¿Y eso lo hace siempre? Siempre no podemos establecer que ante una pregunta delicada eso es un proceso ya de mentira, ¿no? Un proceso largo, cognitivo, que le lleva a la mentira.